¿Qué tienen que hacer los Delfines para quitarnos ese mal sabor de boca que nos ocasionó la derrota del año pasado? Y es lo mismo aprovechar esta parte interna del campo. Los mismos tight ends, los fullbacks, los corredores son el tipo de jugadores que atacan esos espacios. Entonces, vamos a ver, Durham Smythe puede tener un juego sorpresivamente bueno. Y Vic Fangio tiene que buscar la forma para que Justin Herbert no esté cómodo y, lógicamente, detener ese ataque por tierra, que es una de las fortalezas de Miami, porque con ese par de tackles que tenemos, creo que puede ser una situación que podemos detener a Austin Ekeler. Por eso creo que la clave será meterle presión a Justin Herbert para pues lograr que no haya ese ataque aéreo prominente que tienen los Chargers. Y contener el ataque terrestre de Miami, o sea, para que no les empiecen a horadar, porque cuando logra Miami sostener un poco el ataque terrestre y con ese par de gacelas en el perímetro como receptores, es prácticamente incontenible su juego aéreo. Miami Dolphins, Miami. Somos Dolphins. Bienvenidos a una edición más de su podcast preferido, Somos Dolphins. En esta ocasión tenemos pues lo que todo mundo hemos estado esperando después de 7 largos meses de sequía, después de ese Super Bowl entre las Águilas de Filadelfia y los Jefes de Kansas City. El emparrillado está de vuelta y los protagonistas de este partido son los Delfines de Miami y los Cargadores de Los Ángeles. Para esta edición le voy a enviar los micrófonos a nuestro compañero Roberto Merino para que nos diga la alineación de este programa. Marcos Acal, número 10, wide receiver, 1.79 de estatura y exjugador de los Mustangs. Cristian Carrillo, con el número 14, quarterback, 1.76 de estatura, egresado del ITAM. Y queda con ustedes su head coach, César Mercado. ¿Cómo están? Buenos días a todos. Pues un gusto aquí acompañarlos con el invitado de lujo, ya ansiosos de que arranque la temporada de NFL. La verdad es que contaba los días, contaba las horas para que llegara este momento, y bueno, ya es el próximo domingo. Y bueno, iniciamos de visita contra los Cargadores de San Diego, ex Cargadores de San Diego, ahora de Los Ángeles, y eterna rivalidad entre Justin Herbert y Tua Tagovailoa por la clase de draft, ¿no? Entonces, pues bueno, listos para platicar, amigos. Hola, ¿qué tal, César, Cristian, Isidoro? Contento de estar otra vez con ustedes, platicar acerca de este partido que nos tiene a todos emocionados, ansiosos, y bueno, aprender un poco, ¿no? También acerca de Isidoro, ¿qué nos puede platicar acerca de sus Chargers, las fortalezas, las debilidades, y platicar sobre cuáles van a ser los puntos claves en el encuentro? Y pues el invitado de este día, como ya comentó Marcos, es aficionado de hueso colorado de Los Ángeles Chargers, proveniente del grupo Chargers MX, para hablar sobre este partido que para nosotros va a ser el juego de la semana. 2 mariscales de campo jóvenes que llegaron ambos equipos a playoff y que no tuvieron el desempeño deseado en la fase final, pero ¿quién mejor que tú, Isidoro Zamudio, para que nos platiques acerca de tu equipo? ¿Cómo estás? Gusto en saludarte. Al contrario, un placer estar aquí compartiendo micrófonos con ustedes, y qué mejor que hablar de lo que tanto nos apasiona, que es la NFL. Pues vamos a empezar justamente por esta rivalidad. Cuando ves de frente a los Delfines de Miami, ¿qué es lo primero que se te viene a la mente, Isidoro? Lo primero que se viene a la mente es ese memorable partido de Epic en Miami del 81, enero del 82 de esto. Híjole, sabía que ibas a comenzar con ese partido, pero es uno de los clásicos y es el primero que se te viene a la mente. ¿Qué jugadas o qué otro momento, además de este partido, recuerdas de esta rivalidad, Isidoro? Bueno, hubo en los 90 algunos juegos interesantes, es aquel de playoffs en donde se terminó dándoles la vuelta si no mal recuerdo, fue 94 o 90, ahí medio de los 90. También fue un juegazo, nos venían dando un arrastrón en el primer medio, pero la defensiva reaccionó, y si no mal recuerdo fue diferencia de 1 punto. Es otro de los partidos memorables entre las dos escuadras. Ya al final, pues estos encuentros que se han dado como bien comentaban, la rivalidad, sobre todo por ese nexo de Tua Tagovailoa y Justin Herbert, pues parece que se puede reavivar una rivalidad interesante ahí.
¿Y tú, Marcos, qué partido recuerdas de esta rivalidad entre Chargers y Dolphins antes de adentrarnos a la edición que nos va a presentar el próximo domingo? O sea, hay varios. La verdad es de que me acuerdo cuando Drew Brees estaba empezando su carrera con los Chargers, un partido, no me acuerdo si fue Sunday Night o Monday Night Football, en el que tuvo 3 o 4 intercepciones. A veces un partido muy irregular por parte de Brees, una temporada antes de que tomen a Philip Rivers, cuando tenía un poco de altibajos, después ya había despegado su carrera. Y bueno, el de la temporada pasada ese es el que no me puedo quitar de la cabeza. Ese me dolió la verdad bastante por el momento en el que llegaban los Dolphins, lo que se venía hablando en los medios de comunicación. Ya adentraremos un poquito más acerca de eso, pero sí, es una rivalidad importante, dos equipos importantes. Dan Fouts, uno de los mejores quarterbacks de todos los tiempos, jugó para esa organización y tuvo buenos encuentros ahí también en contra de Dan Marino en los 80s. Cristian, cerramos contigo esta parte de los recuerdos entre esta rivalidad de dos equipos que han marcado épocas en su momento para la conferencia americana. Sí, la verdad es que los cargadores antes de San Diego, y con todos esos nombres que ya han dicho, como Dan Fouts, el ala cerrada Winslow, si no mal recuerdo, ese gran ala cerrada que fue el que nos aplicó la jugada esta, en la cual pues yo no vi este juego, lógicamente estaba yo muy niño, pero pues sí, es remembrable, y en casi todas las memorabilias lo ves, ¿no? Ese juego que comentaba Isidoro. Yo recuerdo también que en la época de Philip Rivers, que fue bastante grande por lo longevo que fue su carrera, y además así como su carrera en sus hijos, así que también el señor Philip Rivers hace todo de muchos años y de muchos niños, pero este gran quarterback, recuerdo que nos tenía también de hijos en muchas ocasiones que nos enfrentamos. Prácticamente recuerdo muy pocas en las que vencimos, ¿no? Como en esa rivalidad con esos grandes, el gran corredor, la Daniel Tomlinson, básicamente, la verdad es que la franquicia de los cargadores a mí siempre en lo particular me ha gustado. Es un equipo que desde el diseño, hablando de la historia, no, sino también del equipo, del diseño, del logo, se me hace muy bueno. Inclusive recientemente todos sus uniformes son muy buenos. A mí en lo particular es una franquicia que me agrada, que siempre ha estado en una división muy complicada, con Kansas City, con los Raiders, que históricamente también han sido un equipo fuerte. Y bueno, pues al igual que nosotros, pues todos los años tienen que estar peleando con estos equipos que siempre andan bien, ¿no? Entonces, ya quisiéramos algunos de los dos equipos estar ahorita en la NFC, ¿no? Para estar creo que nuestros bonos subirían bastante. Continuando un poquito con lo que mencionaba Marcos, ese partido, la verdad que fue bastante, generó impotencia en nosotros como aficionados y en el mismo equipo, y en el coach Mike McDaniel, al grado que se trajo a uno de los cerebros defensivos, que es Renaldo Hill, ¿no? Que también jugó en Miami, por cierto. Entonces, pues va a ser interesante. El día de hoy declaraba Mike McDaniel, y creo que lo hace con toda la intención de que trae esa espinita clavada, de cómo le leyeron el juego en aquella ocasión, que no pudo hacer absolutamente nada. Yo creo que es en el juego en que más lo han exhibido como mente ofensiva, que dice, el año pasado me leyeron y ya sabían mucho de la estrategia ofensiva de los Delfines, pero este año traigo nuevos trucos, ¿no? Mencionaba, entre otras palabras. En general, ya veremos el domingo si se cumple esto, porque la verdad es que pues los cargadores traen un muy buen equipo. Ya hablaremos de más detalle de jugadores y de los duelos, pero me quedo con esa parte que McDaniel dice. Creo que trae muy grabado al igual que nosotros, ese juego en donde pues prácticamente, si no es por ese fumble que toma Tyreek Hill y se lo lleva no sé cuántas yardas, pues no hubiéramos hecho absolutamente nada, ¿no? Entonces, pues bueno, esos son los recuerdos que más rápido me vienen a la mente, amigos. Delfines Cargadores, será la ocasión 37 que se van a ver las caras estos dos equipos, incluido 4 ocasiones en playoff, como ya han platicado varios de ustedes. Los Dolphins lideran la serie 19 triunfos por 17 de Los Ángeles. Los Dolphins han ganado 3 de los últimos 5 partidos más recientes de esta rivalidad, pero el más reciente lo ganaron Los Ángeles por marcador de 23 puntos a 17.
La línea abre 3 puntos a favor del equipo local. Las altas y bajas están en 50 puntos y medio. Esta será la tercera ocasión que los Dolphins abren la temporada contra Los Ángeles Chargers. En 1986, con triunfo para Los Ángeles, 50 puntos a 28. En el 2017, por triunfo de los Delfines, 19 puntos a 17. Y en esta ocasión va a ser la tercera ocasión. Los 3 juegos, curiosamente, han sido en Los Ángeles, estimado Isidoro. ¿Qué piensas de lo que van a aportar estos dos equipos en la edición más de esta rivalidad entre Chargers y Dolphins el próximo domingo en el SoFi Stadium? Bueno, me parece que va a ser un espectáculo ofensivo. Miami tiene un muy buen equipo a la ofensiva, con ese par de gacelas como receptores de Wadley y Tyreek Hill, pero sobre todo la llegada de Kellen Moore es lo que nos da a los aficionados de Chargers muchas esperanzas, porque pensábamos que se tenía muy buen equipo y no estaba siendo tan aprovechado por Joe Lombardi, el entonces coordinador ofensivo. En esta ocasión, pues todo el mundo conoce quién es Kellen Moore, de dónde viene, lo que era en su etapa como jugador, pero siempre se ha caracterizado por ser un tipo creativo que sabe utilizar sus armas. Llegando a Chargers, de hecho él lo comentó, dice es que casi se estaba frotando las manos por el talento con el que va a contar ahora. De lo que se ha visto, sabemos que en pretemporada no se utilizan los esquemas que se van a utilizar en temporada regular, pero se dio a entender el estilo que iban a implementar para este año, y él lo ha comentado en diversas ocasiones. Le va a soltar la rienda a Justin Herbert. Entonces se va a utilizar mucho más trayectorias largas de pase. Obviamente todo dependerá de que la línea ofensiva proteja, ¿no? Pero en el papel yo espero que se vea juego aéreo, que es en sí el ADN de ambas organizaciones, de hecho. Antes de cederle micrófonos a mis compañeros para que te pregunten, Isidoro, ¿qué tanto va a afectar la cuestión de Ekeler, que se mencionaba con este tema de los corredores, de nuevos contratos, y que incluso él pues exigió un nuevo contrato, pues gracias a lo que aportaba y lo fundamental que fue para que los Chargers regresaran a los playoffs después de un largo tiempo? ¿Crees que va a afectar ese tema al respecto? ¿O será también una pieza fundamental que pueda complementar a sus receptores, como obviamente Keenan Allen, que nos hizo muchísimo daño la temporada pasada? No, al contrario. De hecho, Ekeler, yo lo comentaba en otros sitios, estamos atestiguando el último año de Ekeler en el equipo. Va a ser muy complicado que lo retengan. Necesitan hacer una maniobra financiera ahí muy importante para poderlo retener. Sin embargo, como tradicionalmente se dice, es año de contrato. Entonces, ya sea para que permanezca con el equipo o ser atractivo para otra organización, Ekeler no va a dejar de mostrar lo que ha hecho en las últimas 2 campañas, aparte de que acordó ahí una especie de bono con el equipo de poco menos de $2 millones por incentivos. Entonces él tiene que lograr ciertas marcas, que es algo similar a lo que ha hecho en los últimos años, para poder llevarse ese bono. Por último, danos una radiografía de los Chargers para que no sepa qué jugadores son los que van a regresar, porque sabemos que hay jugadores que no estuvieron en el partido contra los Dolphins la temporada pasada y que ahora sí van a estar. ¿Quiénes son esos jugadores? Platícanos un poco más de los Chargers. Mira, la ventaja del equipo es que retiene a 17 jugadores del año pasado. O sea, que lo que comentamos, el núcleo prácticamente lo mantiene. Y los jugadores, lo que comentábamos hace un rato, el hecho de iniciar la temporada en este enfrentamiento, pues vas a tener equipo completo. ¿Quiénes son las piezas clave? Desde luego Justin Herbert, pero sobre todo en la línea, el regreso de Rashawn Slater, que es el tackle del lado izquierdo, el que lo cuida del lado ciego a Justin Herbert. Él se lesionó a principios de la temporada pasada, y aunque Jamari Salyer, que era también novato el año pasado, lo sustituyó bien, para nada fue el mismo rendimiento. Herbert no se sentía del todo cómodo, y de ahí vino la lesión que le propició en aquel juego de Kansas City en las costillas, que no le permitió funcionar de igual manera el remanente de la campaña. Entonces, Rashawn Slater es clave. Corey Linsley va a estar sano. No recuerdo bien si en aquel partido ya se había lesionado, que también perdió ahí varios juegos la temporada pasada. Eso en la frontal. Del resto de los jugadores ofensivos, pues Austin Ekeler, que va a estar, como comentábamos, buscando mostrarse para ya sea permanecer en el equipo o ser atractivo para algún nuevo contrato en otra organización.
pero sobre todo el grupo de receptores, Keenan Allen, Mike Williams sanos, también perdieron varios partidos el año pasado por lesión, y la selección de Quentin Johnston, que es el novato que fue uno de los mejores receptores en el colegial, es un elemento interesantísimo, un tipo de más de 1.95 con una velocidad suficiente en comparación de su tamaño, ¿no? Piensa mucha gente que no es tan rápido, pero va a expandir las alineaciones rivales, entonces eso le abre las posibilidades para que los otros jugadores complementarios puedan tener esos duelos mano a mano. ¿Qué lectura le das a este partido, Marcos? Porque semana 1, pero como está la conferencia y como están las divisiones, puede ser un duelo de playoff adelantado, porque estos rivales probablemente, como sucedió el año pasado, a finales de la temporada puedan estar peleando ya sea división o ya sea comodines. ¿Qué lectura le das al duelo más allá de la rivalidad Tua contra Herbert, Marcos? Sí, justamente el día de ayer grabamos un programa prediciendo cuáles iban a ser los equipos que iban a pasar a playoffs y los Dolphins y los Chargers fueron el común denominador que creo que todos los miembros del programa los pusieron en playoffs. Y sí, son dos equipos que se conocen bien. Vic Fangio, que llegó de los Broncos, que también estuvo en los Bears, pues se ha enfrentado a los Chargers en los años pasados. Entonces, creo que eso es una ventaja que Miami tiene sobre los Chargers. El año pasado vimos un plan de juego que hizo Staley, el head coach, a Mike McDaniel, increíble. Fue muy bueno, en el que el 80% de los snaps hicieron press a los receptores, los sacaron prácticamente de sus rutas, hablando de Tyreek Hill y de Jalen Waddle. Utilizaron a los linebackers y a los safeties en el medio del campo para quitarles las zonas en las que Miami normalmente atacaba durante la temporada, como lo hacían. Y pues se ve que estudiaron muy bien a Mike McDaniel. No tiene de otra Miami más que ajustar. Va a tener que cambiar el plan de juego. Creo que van a tener que involucrar más al juego terrestre. Eso va a ser importante porque pues el juego aéreo, los Chargers lo hicieron muy bien. Y bueno, atacar otras zonas del campo, ¿no? Miami tiene algunas lesiones. Teron Armstead no ha practicado y creo que eso puede ser peligroso para Miami porque conocemos a los dos edge rushers de los Chargers, que son Khalil Mack y Joey Bosa, que son tremendos, y seguramente van a intentar atacar el lado izquierdo de la línea, ya que además de Armstead, yo diría que una de las debilidades más fuertes del equipo, hablando de Miami, es la del guard izquierdo, ¿no? Que no sabemos si va a ser Liam Eichenberg o Isaiah Wynn, pero de todas formas es una parte débil si es que se llega a perder tiempo Teron Armstead, ¿no? Si llega a jugar, pues será otra historia, pero de todas formas seguramente los Chargers van a cargar sus presiones de ese lado. Y bueno, creo que va a ser un juego cerrado, ya lo dijeron todos. Creo que va a ser un juego en el que vaya a ser una explosión ofensiva. Creo que va a ser un juego que el que se equivoque menos va a ser el que salga victorioso. Seguramente se va a definir en el cuarto. Y no voy a decir la predicción porque eso me voy a esperar un poquito para el programa, pero va a ser un juego creo que bastante parejo. ¿Ventaja o desventaja, Cristian, el que parte del staff de entrenadores que hoy en día tienen los Delfines tengan pasado con los Chargers? Estamos hablando de Frank Smith, que fue parte fundamental en su momento para el desarrollo de Justin Herbert y parte de lo que hizo toda la temporada pasada, y sobre todo por lo que ya mencionabas de Renaldo Hill, que prácticamente neutralizó en la defensiva secundaria, pues este dúo, como ya lo mencionó Isidoro, esta legión del Sioux, que prácticamente nos dejó en menos de 160 yardas a estos dos receptores. ¿Es ventaja porque saben más o menos lo que pueden esperar, o es desventaja porque los Chargers pueden cambiar algunos aspectos que a lo mejor Miami no pueda averiguar, como sucedió la temporada pasada, Chris? Yo creo que no es ni una ni otra, ni ventaja, desventaja. Yo creo que los movimientos, al final Frank Smith, si bien es una pieza importante en la ofensiva, Mike McDaniel es el que genera las jugadas, y por eso mencionaba al principio que trae esa espinita clavada, porque lo exhibieron literalmente.
perdón, en lo que respecta a Randall Hill, yo creo que llega a Miami más por un vínculo con Big Fangio más que por otra cosa. Y creo que al final le va a dar solidez a este perímetro tan malo que se vio el año pasado en Miami, y esto va a ser bien importante y uno de los factores clave del juego, porque al final, la verdad, los Chargers tienen, al no tener lesiones en el primer partido, tienen muy fuertes prácticamente todas sus líneas. Tienen un corredor Pro Bowl y que además de los mejores de Fantasy, ¿no? Tienen a Justin Herbert, que bueno, por aire es bueno. La única negativo que le pondría, al igual como Tua tiene sus negativos por las lesiones y etcétera, es esa situación que se le ha criticado en los partidos, pues ahora que ya tuvo uno de playoffs importantes, como esa frialdad que la prensa aparentemente da, ¿no? Pero es un gran jugador y tiene una gran calidad y un brazo importantísimo, alguien que lo comparan tuvo con Patrick Mahomes en los juegos contra Kansas City. La defensiva es una defensiva súper sólida, con estos dos alas defensivos que ya mencionaba Marcos, sobre todo Bosa, que estaba lesionado el año pasado, recuerdo, en el partido que nos enfrentamos contra ellos también, y que también tiene un perímetro sano, ¿no? Derwin James, que también estuvo en ese juego, y pues el corner Samuel, que también es un jugador que de novato a la fecha ha dado un muy buen desempeño. Yo la verdad le veo muy pocas debilidades, como pueden ser tal vez los linebackers, perdieron por ahí a Perryman y tienen lesionado al novato, pero creo que y los tackles tal vez, ¿no? Sean los puntos más débiles de los Chargers. En ese sentido creo que los duelos clave van a estar en número uno, hablando de la parte ofensiva de Miami. Creo que sería el mantenerle protección a Tua. Miami, a diferencia de los Chargers, como dice Marcos, llega con varias ausencias de las proyectadas inicialmente, como es Armstead, que no va a jugar muy probablemente, aunque bueno, ya sabemos que el señor Armstead nos da sorpresas y el mero día se pone a jugar a pesar de no practicar, pero está en duda. Y lógicamente lo que estaba proyectado a la defensiva, ¿no? Con Jalen Ramsey y Nick Needham, que uno se lesiona y el otro no se logra recuperar, que esto iba a ser muy sólida la defensiva, ¿no? Entonces esta parte pues es preocupante con este ataque aéreo que tienen, inclusive reforzado con Quentin Johnson, que es un gran receptor y que es uno de los factores que Miami a lo mejor no ha contemplado, y ojo, es un jugador que van a usar yo creo mucho el próximo domingo los Chargers. Entonces creo que Miami tiene que darle tiempo a Tua, porque ya sabemos que si no le da tiempo pues no va. Tua, a pesar de ser un quarterback que se mueve muy bien en la bolsa, requiere esa protección de esta línea ofensiva que siempre pues se le ha catalogado como con tantas dudas a Miami, y que bueno, esa parte sería importante. Y lo otro es el ataque terrestre, ya lo mencionaba Marco, pues creo que Raheem Mostert viene con una buena motivación, viene ya sano, es el único corredor sano de los que estuvieron el año pasado, 100% sano, 100%, porque Ahmed y a Chain, que es nuevo, el jugador novato, traen unas lesiones en la pretemporada, pero van a estar para el juego. Pero Raheem Mostert creo que va a ser sumamente importante en el partido, y creo que estos trucos nuevos que mencionó McDaniel vienen en relación a usar el backfield. Con Mostert en estas corridas tipo, tratándolo de usar como lo usaron con los Bills de Buffalo, en donde pues fue muy productivo Raheem Mostert, y usarlo hasta alguna vez que creo que pues viene también subiendo en desempeño, y creo que va a ser el 1-2-3, o sea, va a tratar de usar a todos los corredores, inclusive, y veo utilizándolo a Brooks en zona de gol. Entonces va a tratar de implantar un juego terrestre McDaniel, y lógicamente para que abra digamos, las jugadas ofensivas por pase, ya con los receptores que ya mencionaba Isidoro. Entonces ahí creo que el ataque terrestre va a ser sumamente importante. También McDaniel creo que va a hacer uso de su nuevo juguete a Chains, tal vez no por tierra, pero va a tratar de utilizarlo en ciertas jugadas con pases, con screens, para romper esa presión que puedan generar Bosa y Mac. Y bueno, esta es la clave del lado ofensivo. Y del lado defensivo, pues va a ser complicado porque tiene la línea ofensiva completa, Chargers, pero lo principal que debe ceder es meterle presión a Justin Herbert. Fue la fórmula que sirvió en el año de novato de ambos, en donde el triunfo se lo llevaron los Delfines.
Recuerdan en aquella juego en el que pues sufrió inclusive algunas intercepciones Justin Herbert por la presión y ese esquema defensivo que le plantó Brian Flores también de manera genial. Entonces creo que debe llegar esa presión de alguna forma y Big Fangio tiene que buscar la forma para que Justin Herbert no esté cómodo y lógicamente detener ese ataque por tierra, que es una de las fortalezas de Miami, porque con ese par de tackles que tenemos, creo que puede ser una situación que podemos detener a Austin Ekeler. Por eso creo que la clave será meterle presión a Justin Herbert para pues lograr que no haya ese ataque aéreo prominente que tienen los Chargers y que en el partido del año pasado nos hizo tanto daño. Y que al no tener a Jalen Ramsey, pues sabemos que tenemos unos pequeños huecos ahí. Xavier Howard, va a estar ahí, pero creo que del otro lado, ya sea Kader Kohou, que es muy probable es el que esté como titular, pero con Apple y con Cam Smith, pues puede haber ciertos puntos ahí débiles, ¿no? Entonces creo que esas serían las claves del juego y bueno, igual nos guardamos para el pronóstico un poquito más adelante. ¿Cuáles son las claves que tú detectas, Isidoro, para que puedan inclinar los Chargers la balanza y obtener el primer triunfo de la temporada? Y por el contrario, ¿cuáles crees que sean lo que tienen que evitar para que Miami pueda dominarlos y robarles un triunfo el próximo domingo en el SoFi Stadium? Mira, la clave para el equipo es revertir lo que fueron los puntos débiles el año pasado, que fue no poder establecer el ataque terrestre a la ofensiva, ser contundentes en zona de definición y defensivamente mantener o contener la carrera del equipo rival. Esos fueron los puntos flacos de Chargers el año pasado. Creo que para el talento que se tiene, si logran minimizar los errores en ese sector, tienen amplias posibilidades de llevarse a la victoria. Lo que comentaban hace rato, la situación del equipo, por ejemplo, la presión a Justin Herbert el año pasado se afectó por los problemas que empezaron a tener en la línea ofensiva. Sin embargo, ahorita tiene ya opciones de tener escapes, que eso es algo lo que padecieron un poquito el año pasado. Eso puede contrarrestar la agresividad de la defensiva de Miami. Y del otro lado, si contienen el ataque terrestre, van prácticamente de gane. Ahí la ventaja es que Khalil Mack y Joey Bosa, quizá en eso concentra el plan de juego de Miami, a tratar de neutralizarlos, pero el medio de la defensiva, que fue el problema básico del año pasado, están de regreso sus dos tackles, Sebastian Joseph Day y Austin Johnson. Los dos, mientras estuvieron sanos, contuvieron perfectamente la cuestión del ataque terrestre rival. Cuando empezaron las lesiones con ellos, fue cuando se empezó a caer el equipo. Entonces, conteniendo esa parte, van del otro lado. Y hay que tomar en cuenta que JC Jackson está de vuelta. Se lesionó él en el partido contra Seattle el año pasado, el tendón patelar, si no me equivoco, se lo deshizo. 10 meses inactivo, pero su rehabilitación ha sido todo un éxito. Aparentemente está del todo sano y dicen que va a jugar a tope. Entonces, el perímetro de Chargers también ha sido una fortaleza en los últimos años. Entonces, recapitulando, si logran establecer un equilibrio ofensivo, o sea, el ataque terrestre, y contener el ataque terrestre de Miami, o sea, para que no les empiecen a horadar, porque cuando logra Miami sostener un poco el ataque terrestre y insisto, con ese par de gacelas en el perímetro como receptores, es prácticamente incontenible su juego aéreo. Entonces, la clave es el ataque terrestre, tanto la ofensiva como la defensiva. Y Marcos, ¿qué tienen que hacer los Delfines para quitarnos ese mal sabor de boca que nos ocasionó la derrota del año pasado y que fue parte del declive que tuvo Miami al final de la temporada? ¿Qué tiene que hacer McDaniel para ganar el próximo domingo y debutar con un triunfo en el 2023? Creo que lo principal es establecer el juego terrestre temprano, como bien lo dijo Cristian, usar a los corredores, a las alas cerradas, a Alec Ingold en situaciones de pases pantallas, porque eso es lo que ahí es donde los Chargers el año pasado les dieron espacios que los Dolphins no supieron aprovechar. Al mover a los linebackers una línea para atrás para cubrir las zonas de los cruces de los receptores, se abrieron espacios en cortos, ¿no? De las primeras 5 o 10 yardas, y ahí es donde los Dolphins no supieron, digamos, tomar lo que la defensiva les estaba dando. Entonces creo que eso va a ser importante. Y del otro lado, va a ser interesante ver el plan de juego de Kellen Moore. El año pasado vimos una ofensiva de los Chargers
muy extraña para el tipo de talento que tiene Justin Herbert. Era una ofensiva que se enfocaba en checkdowns, en pases cortos con Austin Eckler. Entiendo la parte de las lesiones que tuvieron con los receptores, pero era extremadamente conservadora su ofensiva y era muy fácil de descifrar. Creo que este año Kellen Moore lo va a hacer diferente. Como lo dijo Isidoro, van a abrir más el juego aéreo, pero al final eso también genera más opciones de que Justin Herbert se vaya a equivocar, y Vic Fangio sabemos que sabe esconder muy bien sus esquemas defensivos y los mueve al final en el último segundo, ¿no? O sea, la secundaria parece que está parada de una posición y saca la pelota y se mueve la secundaria y confunde mucho a los quarterbacks. Entonces, creo que va a ser un juego de ajedrez interesante entre Vic Fangio y Justin Herbert, que no sé si Justin Herbert si su cualidad número uno sea leer progresión. Es un gran talento, un muy buen quarterback, pero creo que todavía puedes aprovechar algunos errores de lectura que tiene, y creo que de la parte defensiva, creo que los Dolphins tienen ahí una ligera ventaja, pero bueno, va a ser un juego muy bueno. Para mí las claves tienen que ser las trincheras. El caso de defensivamente los Delfines tienen que atacar el lado derecho, porque el lado izquierdo, como ya mencionó Isidoro, tienes a Rashawn Slater y tienes a Zion Johnson, que tú sabes, Marcos, que era de mis prospectos favoritos, proveniente de Boston College, y que yo lo tenía catalogado pues, para Miami, pero lo tomaron los Chargers, y como ya mencionado, tienes a Corey Linsley. Entonces, el lado izquierdo pues está prácticamente blindado, entonces hay que tratar de atacar ya sea a Pipkins o a Jamari para tratar de meterles la carga, ya sea con Phillips, ya sea con Chubb, ya sea con Wilkins o con Sealer, y atacarlos de ese lado para que Herbert empiece a sentir la presión, porque si no le ejercen la presión, va a ser un día bastante largo defensivamente hablando para los Delfines de Miami. Por otra parte, en el lado ofensivo, y creo que los tight ends es un arma que muchos no están considerando. Hablan mucho de receptores, hablan de Tyreek Hill, hablan de Jalen Waddle, hablan de Berrios, que está como la tercera opción, pero los tight ends nadie los ha tocado, los tienen muy escondidos. Ahí es donde yo creo que Miami, ya sea McDaniel o incluso el fullback, puede ser esa solución para tratar de evitar la presión de ese pass rush y sobre todo para desgastar a Hendricks, que si bien es un veterano que ya tiene sus años con los Vikings, pues con la versatilidad y como sabemos que maneja la ofensiva McDaniel, con los velocistas que tiene, ahí se puede abrir el campo para abrirle el espacio y que aproveche las lecturas rápidas que tiene Tua para los pases cortos, que es una eficacia en ese aspecto, Marcos. Entonces creo que esos puntos, sobre todo el de los tight end, es algo que mucha gente no está considerando y puede ser una de las grandes sorpresas que tenga McDaniel, Marcos. Sí, definitivamente. Y es lo mismo aprovechar esta parte interna del campo. Los mismos tight ends, los fullbacks, los corredores son el tipo de jugadores que atacan esos espacios. Entonces, vamos a ver, Durham Smythe puede tener un juego sorpresivamente bueno. Coincido contigo. Y pues sí, creo que a mí me gustaría preguntarle a Isidoro, ¿cuáles son los jugadores que novatos con draft agent o que quizás para los que no somos aficionados de los Chargers no hemos escuchado mucho de ellos? Obviamente conocemos de Quentin Johnston, pero ¿qué otro jugador se ha escuchado buenas cosas en training camp que los Dolphins pudieran ver, enfrentarse y quizás sorprenderse? ¿Me escuchan ahí? Sí. Ok. Bueno, desde luego en la parte de la ofensiva, Darius Davis, que es el que era también compañero de Quentin Johnston en la Universidad Cristiana de Texas, que es un velocista. Básicamente llega para ser el especialista en regreso de patadas. Sin embargo, ha utilizado Kellen Moore algunos paquetes para que él sea en estas jugadas de jet sweep y ese tipo de jugadas de el bunch que le llevan el grupo de receptores acumulados en un lado, que sea el factor sorpresa, ¿no? El factor X. La velocidad de Darius Davis, la verdad, nos ha dejado muy gratamente sorprendidos. Puede ser un arma secreta a la ofensiva.
Defensivamente, bueno, se basan en los veteranos. Deion Henley, que es el linebacker que seleccionaron este año, anda con problemas de un tirón. Yo dudo que participe, y si participa va a ser de manera limitada. Pero básicamente serían el par de receptores, el aporte novato. A la defensiva pues, prácticamente serían todos los veteranos, y el resto del equipo a la ofensiva igual, el grupo veterano. Ahora, son veteranos de 2-3 años, que bueno, la juventud que todavía manifiestan ahí pudiera ser un pequeño factor, tanto positivo por la velocidad que pudieran manifestar, pero también negativo por esa corta experiencia que todavía tiene. Cristian, ¿alguna pregunta para nuestro invitado? No, bueno, más bien un comentario y que también, o pedir su opinión y un poquito, ya que muy amablemente nos dio ahí los tips de los nuevos jugadores novatos, y aquí no estamos aquí casi encuerando todos en el programa, pues también nosotros quisiera comentarle un jugador que creo, pues, casualmente es un jugador que en nuestros novatos pues está Cam Smith, que es un jugador que pues, es muy aguerrido, favorito de Marcos, ya platicará de él, y que bueno, pero creo que todavía puede pecar ahí su novatez en el partido. Seguramente va a participar porque es un jugador que con esos paquetes de tantos receptores va a tener que entrar. Lo de Devon Achane, creemos que pues va a ser lo va a utilizar más en pases por pantalla, porque es un jugador que en campo abierto pues va a ser difícil de detener, pero lo vimos en pretemporada que entre los tackles no es su juego principal, al menos ahorita, ¿no? Yo creo que poco a poco va a irlo haciendo, porque es un jugador que a pesar de ser pequeño no es débil. Creo que se lesionó por un golpe en el hombro, pero creo que es un jugador que poco a poco tiene que ir aprendiendo varias lecturas, sobre todo en el ataque terrestre. Pero hay un jugador en especial que dentro de las claves que mencionábamos, digo, si fuera Joe McDaniel, aquí no, por supuesto estoy muy lejos de ser él, pero que realmente creo yo debería utilizar mucho el próximo domingo, y es un jugador que esperemos que ahí el buen Isidoro no le esté hablando a Staley, pero si McDaniel se anima a usar a Chris Brooks por el centro, puede empezar a provocar un caos defensivo, porque este chico, la verdad es que sorprendió mucho en pretemporada. Vamos a verlo en temporada, porque al final no es lo mismo, pero en entrenamientos y en pretemporada es un jugador que por el centro te está dando mínimo 5 yardas. Yo la verdad sí entiendo que es un jugador nuevo, un drafted, pero en un caso de emergencia que no esté funcionando como el año pasado, creo que es un factor que puede en algún momento McDaniel utilizar, porque es un corredor que es diferente a los que hemos tenido los años anteriores, y que en el momento en que te esté dando 5 o 6 yardas en primer down, por supuesto que el obtener 4 yardas con Hill y Waddle se va a abrir el panorama, ¿no? Entonces, es un factor que yo usaría, que creo que McDaniel lo tiene en mente. Es un jugador que también lo van a utilizar en zona de gol, y que bueno, hay que ver cómo se representa en temporada regular, porque no es lo mismo, repito, que los entrenamientos pretemporada, pero es un jugador que por algo se quedó en el equipo, que al no estar Jeff Wilson es el único jugador que tiene esa tipología de poder correr por el centro, que es la debilidad de los Chargers, y que creo que pues puede ser una grata sorpresa. Ya no estará bien Isidoro, es el número 35, ojalá lo utilice McDaniel. O sea, es un jugador que viene de novato, pero que dio muy, muy buenas cosas, y que el tipo de juego se amolda a que lo utilicen. Pero bueno, ya veremos, porque muchas veces hay jerarquías y hay respeto, y creo que al final va a acabar utilizando mucho más a Mostert y a Mel. Pero bueno, en algún momento de emergencia creo que Chris Brooks, en mi punto de vista, podría aportar a los Delfines. Preguntarle la opinión de esto, y bueno, también en relación a esta situación del Tua Herbert, ¿qué opina también de nuestro quarterback? Adelante, Isidoro. Mira, lo que comentas, efectivamente, la ventaja de que sea el duelo inaugural y que todos estén sanos es lo que comentaba anteriormente, ¿no? El hecho de que Sebastian Joseph Day y Justin Johnson estén sanos. Ahora, contrataron a Nick Williams, que bueno, es un tackle defensivo reserva que estuvo últimamente con Gigantes, pero viene a darle ese refresco que necesitaba el equipo. Aquí la clave va a ser Derwin James. El hecho de que llegue Eric Kendricks y el retorno de Kenneth Murray, que va a complementarlo en la posición de linebacker ahí en el medio, permiten que Derwin James patrulle la caja, sobre todo por la ventaja del retorno de JC Jackson, y poner a Asante Samuel en el slot
Miguelito Michael Davis del otro lado. Con ese perímetro sólido está libre Derwin James. Entonces, Derwin James, todos conocemos el talento que tiene y la inteligencia de detectar los esquemas, entonces ya no tendría una responsabilidad asignada, va a estar libre. Entonces, cuando tenga que ayudar a la caja, lo vas a ver ahí pegado. Cuando tenga que estar en el perímetro, va a estar libre. Esa ventaja te otorga tener, para empezar, los dos cazacabezas que son Joey Bosa y Khalil Mack sanos, y el medio de la frontal defensiva con Sebastian Joseph Day y Austin Johnson también sanos. Esa va a ser la clave. Mientras permanezcan estos sanos, va a ser complicado para el equipo rival poder mover el balón. Y de la rivalidad entre los mariscales, ¿qué nos tienes que decir? De Justin Herbert y Tua, mira, creo que todos estuvimos en ese draft pendientes. Yo comentaba previo, yo la verdad me sorprendí de que Miami se inclinara por Tua y no por Justin Herbert. Pero de hecho comentaba, si Miami tomaba a Herbert, lo lógico era tomar a Tua. Mariscales de campo diferentes, pero que a final de cuentas son piezas en donde, al menos en el papel, debes construir alrededor. O sea, tienen el potencial de mariscales de campo franquicia. Quizá el problema con Tua ha sido lo de las lesiones. Y eso ha demeritado, o sea, para los detractores lo toman como pretexto para decir, ven, es que no está para la NFL. A mí me parece un tipo muy talentoso, o sea, diferente. A mí me gusta más el mariscal de campo tradicional, pero la capacidad de liderazgo de Tua no están en discusión. La clave para él es mantenerse sano. Al parecer ha incrementado masa muscular y ha tratado de fortalecerse más, pero la clave es esa. Mientras Tua se mantenga sano, creo que Miami está completo en la posición. Para ir finalizando este bloque, Isidoro, me gustaría saber, ya hablabas mucho de la defensiva, de este nuevo esquema que están teniendo en la parte secundaria, ¿quién crees que es el que mayor beneficio vaya a tener en comparación a los años previos? Derwin James, definitivamente. Te digo que, por ejemplo, Brandon Staley, que tiene un esquema muy particular, él, antes de que llegara incluso su jugador favorito era Khalil Mack. Entonces, aunque se veía lejana la posibilidad de que pudieran negociar por él el año pasado cuando se da la noticia, pues la verdad es que varios seguidores estuvimos gratamente sorprendidos. Ahora, teniendo a ese elemento, porque para él es un jugador que cambia los partidos, el hecho de tener un jugador con quien preocuparte al frente, luego lo emparejas con Joey Bosa, te permite que a un tipo como Derwin James pueda hacer lo que se le pegue la gana, ¿no? Ese jugador comodín de que tú estás libre. Un poco utilizando la terminología del fútbol, sería un líbero, ¿no? Entonces, un jugador que no tendría asignación y nada más estaría leyendo el juego. Para mí es clave el que pueda contar con esas piezas importantes para dejar libre precisamente a Derwin James. Ahora, el retorno de JC Jackson me parece intrigante porque JC Jackson lo que hizo en Patriotas, todos lo supimos, un tipo que fue considerado en ese momento el mejor esquinero de la liga. Lamentablemente, un poquito el adaptarse al nuevo sistema, pero sobre todo la lesión, pues minó mucho su rendimiento y obviamente afectó el perímetro de Chargers, aunque terminaron entre los 10 mejores perímetros en la temporada pasada, a pesar de todo eso, ¿no? Entonces, creo que Derwin James y JC Jackson pueden ser los factor X en el rendimiento del equipo defensivamente este año. Para ir cerrando esta conversación, creo que llegó el momento de los pronósticos. ¿Cuál es el pick que tú nos vas a dar para el partido, Isidoro? ¿Quién gana? ¿Rebasa la línea de los 50 puntos entre los dos equipos o no la rebasan? Pues mira, de inicio te diría que sí. Creo que las dos ofensivas son explosivas, pero aquí estaríamos no considerando lo que estamos diciendo de las defensivas, ¿no? Porque creo que ambas defensivas son muy buenas. La de Miami quizá haya sido más consistente, pero yo no veo, por ejemplo, cuando se consideran las mejores defensivas en la liga, a ninguna de las dos se toma en cuenta y la verdad tienen extraordinarios elementos que pueden levantar la mano. Yo creo que no llegan a la línea, va a ser quizá, creo que va a ser un juego de no más de 4 puntos de diferencia. Podría darse una situación mayor si hay que se combinen algunos errores, ¿no? Y que, bueno, sepa aprovecharlo cualquiera de los que vaya al frente ya en la parte final. Pero no sé, me late como para un 27-23, algo así, y teniéndonos al filo de la butaca en todo el partido.
Interesante, porque el año pasado los Chargers empezaron ganando, pero en el acumulado no rebasaron los 50 puntos. Entonces vamos a ver qué nos depara la edición el kickoff de este año. Marcos, ¿cuál es tu pronóstico para este partido? Yo creo que el factor casa, creo que les Se va a pesar. Va a pesar. Y también lo que pudimos ver el año pasado me tiene viendo fantasmas. En la columna que va a salir mañana o pasada voy a predecir que los Dolphins van a ganar, pero aquí entre nosotros realmente creo que si tuviera que apostar voy a decir que los Chargers van a ganar, esa es la verdad, siendo objetivo, quitándome la camiseta, en un partido muy parejo, creo que está para de verdad el que haga menos errores y un volado, es un volado. El factor casa creo que es lo que está diferenciando mi pronóstico. Aquí voy a decir que los Chargers ganan y en la columna voy a decir que los Dolphins ganan. Entonces, así lo dejamos. El factor casa respecto al el estadio, la locación, porque en la tribuna no estoy tan seguro que vaya a ser mayoría Charger, ¿eh? No estoy tan seguro y tú nos vas a corroborar, Isidoro. Creo que le ha costado a los Chargers afianzar su estadio y que sea local al 100% o mayoría de. Hemos visto Fíjate que San Francisco, de los Raiders, incluso bueno, sí. varias gente de los Dolphins que fueron al partido y no se notó tanto, estuvo casi parejito. No sé qué tanto vaya a haber superioridad en cuanto a aficionados de los Chargers, pero no estoy seguro, pero tú platícanos ese aspecto para luego pasar con Cristian. Mira, va a haber buena afición de Miami, la verdad, aunque independientemente que no han tenido tan buenas campañas últimamente, tienen buena afición. Sin embargo, los últimos años y sobre todo el factor Herbert en Los Ángeles ha aprendido mucho. La verdad es que la expectativa de la gente con Justin Herbert ha afianzado cada vez más la afición en Los Ángeles de Chargers. Quizá me atrevo a decir que va a estar un 60-40 en favor de Chargers, la afición. Vamos a averiguarlo. Cristian, ¿concuerdas con Isidoro? ¿Y cuál es tu pronóstico por el partido del fin de semana? Vamos a ir en contra de todo. Creo que va a ser un partido muy parejo. Creo que este año es el año en el que pues Tua Tagovailoa debe demostrar si está para el NFL o no. Y creo que se ha preparado bien en el off-season. Creo que McDaniel trae la espinita clavada del hecho de que le leyeron prácticamente todo el juego en el año pasado. Fue el partido en el que peor se vio la ofensiva de Miami en el 2022. Y entonces creo que trae algo bajo la manga a McDaniel. Creo que la clave va a ser que la defensiva opere como lo que se supone que va a operar con Vic Fangio y que tengo mucha confianza en ese sentido. Creo que también va a ser un partido de 3, como lo marca la línea de 3 puntos, pero me voy a inclinar un poquito a los Delfines. Creo que no se va a cumplir la línea, puede ser también yo creo un 27-24, algo muy cerrado y va a quedar como 1 punto, 2 puntos la línea para que todos los que pusieron el over pierdan. Pero creo que sí veo un juego en el que puede haber inteligencia por parte de McDaniel, en el que al final llenó el roster de jugadores veloces, aparte de los que ya tenían, y veo en jugadas hacer ese cambio de dirección, o sea, tratar de pensar, hacer pensar a la defensiva en compases cortos con Hill, con Waddle, con Berrios, con Achane, que son súper veloces, que con que se escapen de las tacleadas y le agarren campo abierto, son complicados de taclear. Y de repente cuando venga y combinarlo con este ataque terrestre que tiene que producir para que funcione, con que te dé 4 o 5 yardas va a ser muy eficiente, para de repente también abrir el campo y entonces buscar esos pases largos cuando esté esperando en la caja los cargadores. Creo que va a ser un duelo estratégico. Ese factor Fangio que nos hace un poco mejores que el año pasado, que fue nuestra debilidad. La defensiva fue nefasta el año pasado, sobre todo el perímetro por las múltiples lesiones que hubo también. Creo que esa parte es la que me tiene con confianza de ver un mejor equipo defensivo y que a las ofensivas creo que se van a estar dando 1-1, pero la defensiva de Miami en particular, creo que a pesar de las ausencias de Ramsey y de Needham, que son jugadores súper importantes, creo que el que llega un nuevo linebacker como Long,
esta línea defensiva magnífica que hay con Wilkins y Sealer, y Phillips y Bradley Chubb, creo que puede ser súper importante en el esquema de Fangio, y creo que pueden buscar cómo incomodar a Herbert. Mientras incomodes a Herbert, creo que Miami tiene todas las de ganar, y bueno, por eso me inclino un poquito con los Delfines. Para mí la clave, como ya mencionaste, va a ser estratégico. ¿Qué va a hacer McDaniel para tratar de neutralizar a ese staff que ya saben lo que va a utilizar ofensivamente hablando? Le pasó con los Chargers, le pasó con los Packers, le pasó obviamente con los 49ers, y obviamente los rivales divisionales van aprendiendo, pero los que vienen de la misma árbol de McDaniel saben perfectamente cómo juega, y eso es lo que quiero ver, cómo va a neutralizar eso, cómo va a sorprender para que pueda dar el siguiente paso. Quien llegue faltando 10 minutos con ventaja, ese es el que se va a llevar el juego. Y si llegan empatados, el que tenga el último drive se va a llevar ese partido. Este juego, si llegan empatados después de la pausa de los 2 minutos, lo va a definir un pateador. Pero bueno, déjenos sus comentarios para ver cuál es el pick que tienen para el partido del fin de semana. Isidoro, agradeciéndote el tiempo por habernos acompañado en esta edición de una nueva temporada. Al contrario, a ustedes muchas gracias por la invitación. Dinos cuáles son tus expectativas para los Chargers, para qué está en este equipo, porque ha habido una sobrereacción en varios equipos y entre ellos están nuestros 2 equipos, pero en el caso de los Chargers, ¿sí existe esa confianza de que puedan derrocar a los Jefes de Kansas City en la división y pelear en lo más alto, o para qué está este equipo? Mira, para eso se han preparado. De hecho, ahora hay otro factor que hay que tomar en consideración, que es lo del tope salarial. ¿Es este año o va a haber reconstrucción en los siguientes? Entonces, creo que sí tienen que ser considerados como contendientes reales. Desde luego, el parámetro es Kansas City. Si logra superar a Kansas City, creo que se está del otro lado. Y si no, aunque bueno, que sea como en el 18, que empataron en marca, aunque hayan quedado como comodines, pero si llegan a equiparar eso, creo que hay posibilidades reales de poder estar dando sorpresas. Marcos, ¿algo que quieras agregar antes de irnos? Pues agradecerle a Isidoro, agradecerle a toda la gente que nos escucha. Aprendimos un poco más acerca de su equipo, ya llegamos más preparados para ver el encuentro, y pues esperemos ver un buen juego en el que se mantengan sanos los jugadores. Creo que eso es lo principal, independientemente del resultado, porque es muy temprano en la temporada. Entonces, lo que queremos ver es que se acabe el partido y que por lo menos no veamos lesiones, y bueno, pues mucha suerte en la temporada, independientemente del resultado. Sin duda, igualmente para ustedes.